A veces sucede que uno está en medio de una reunión social, quizás en una fiesta de cumpleaños o en un evento del trabajo, y de repente se encuentra frente a una persona nueva. Intercambian sonrisas, se dan la mano y esa persona dice su nombre con total claridad. Tú asientes, sonríes de vuelta, dices el tuyo y, apenas un segundo después, te invade una sensación de vacío absoluto. Es un pequeño momento de pánico silencioso en el que te das cuenta de que el nombre de esa persona se ha evaporado por completo de tu mente. Te quedas ahí, manteniendo la conversación, asintiendo con la cabeza, mientras por dentro buscas desesperadamente en los archivos de tu memoria algo que simplemente no está. Te sientes un poco impostor, un poco descuidado, y te preguntas si es que tienes un problema de memoria o si simplemente no te importa lo suficiente la gente. Es una situación incómoda que todos hemos vivido. Ese instante en el que preferirías que la tierra te tragara antes de tener que admitir que ya olvidaste cómo se llama quien tienes enfrente. Nos sentimos un poco aislados en nuestra propia distracción, como si estuviéramos desconectados del presente mientras intentamos parecer interesados. Esta es la primera capa que reconocemos de inmediato en nuestra vida social. Esa fatiga de sentir que nuestra mente es un colador por el que se escapan los detalles más importantes de nuestras interacciones. Lo vemos cuando evitamos presentar a dos personas porque no recordamos el nombre de una de ellas y terminamos haciendo gestos vagos para salir del paso. Creemos que olvidar nombres es un defecto de fábrica de nuestro cerebro, una limitación biológica que debemos aceptar con resignación. Esta superficie nos dice que simplemente somos malos para recordar, y nos convence de que no hay nada que hacer al respecto más que pedir disculpas con una sonrisa avergonzada. Pero si miramos un poquito más allá de ese olvido cotidiano, descubrimos una creencia emocional muy profunda que nos maneja en secreto. Tenemos el hábito de pensar que escuchar es un proceso automático que ocurre solo porque tenemos los oídos abiertos. Existe esa creencia silenciosa de que mientras el otro habla, nosotros estamos realmente presentes, cuando la realidad es que solemos estar demasiado ocupados preparando nuestra próxima respuesta o pensando en ¿qué vamos a cenar? No es que tengamos mala memoria. Es que nunca llegamos a conocer la información porque no estábamos ahí cuando nos la entregaron. El patrón se repite constantemente en diferentes rincones de nuestra rutina. Aparece cuando alguien nos da una instrucción sencilla y a los 2 minutos tenemos que volver a preguntar por qué. Nuestra mente estaba en otro lugar. Vuelve a aparecer en nuestras relaciones más cercanas, cuando nuestra pareja nos cuenta algo importante y asentimos con la mirada perdida en la pantalla del teléfono, perdiendo el hilo de su sentir. Lo vemos en esa tendencia de querer adivinar lo que el otro piensa en lugar de observar lo que el otro nos está mostrando con sus gestos y sus silencios. Es el mismo patrón de desconexión que nos hace creer que leer a las personas es un superpoder místico, cuando en realidad es una habilidad que se cultiva prestando una atención profunda y honesta a los pequeños detalles que los demás emiten constantemente. Notamos este vacío cuando nos damos cuenta de que pasamos la mayor parte del día operando en una especie de modo zen inverso, donde los ojos están abiertos pero la conciencia está blindada por nuestras propias preocupaciones. Aquí es donde ocurre una realización compartida, una toma de conciencia muy suave que empieza a brotar cuando entendemos que para leer el mundo primero tenemos que aprender a estar en él. Empezamos a notar que la clave para conectar con los demás no está en técnicas complicadas de psicología, sino en el simple y revolucionario acto de vaciar nuestra mente por apenas 2 segundos para que la presencia del otro pueda entrar. Es un alivio descubrir que no necesitamos poderes sobrenaturales para entender a quienes nos rodean, sino que basta con aplicar una fórmula tan sencilla como la que leemos en el en vez de un frasco de champú. Aprender a escuchar de verdad, a repetir lo que recibimos para que se grabe en nosotros y a responder con una conexión personal que selle ese vínculo. La verdadera maestría no está en adivinar el pensamiento ajeno, sino en crear un espacio donde el otro se sienta tan visto que su identidad se vuelva inolvidable para nosotros. Esta idea aplicada a nuestra vida cotidiana transforma la manera en que nos vinculamos en el trabajo, en la casa y con extraños. Se nota cuando decides que, al conocer a alguien, vas a repetir su nombre un par de veces, no por protocolo, sino para saborear la pronunciación y asegurar que esa persona ya tiene un lugar en tu mapa mental. Se nota cuando haces una conexión personal, un pequeño comentario sobre un detalle de su vestimenta o una historia compartida, convirtiendo un dato seco en una imagen viva que no se borra con la primera ola de distracción. Aplicar este entendimiento a nuestras interacciones significa soltar el miedo a quedar mal y abrazar la curiosidad genuina por el ser humano que tenemos delante.
Se trata de habitar el presente con una intención clara, la de no dejar que los nombres y las historias se laven como marcas en la arena, sino detallarlos con la fuerza de una atención sostenida. Cada vez que escuchas de verdad, estás dándole un regalo de dignidad al otro y te estás dando a ti mismo la oportunidad de descubrir universos enteros que antes te pasaban desapercibidos. Podemos profundizar en esta sensación si regresamos a ese momento incómodo en la fiesta. Imagina que ahora, en lugar de pánico, sientes la calma de quien sabe que tiene el control de su atención. Miras a la persona a los ojos, escuchas su nombre y lo dejas reposar en tu mente mientras lo repites en voz alta con una sonrisa. Sientes como el ruido de tus propios pensamientos se apaga por un instante para dejar que la identidad del otro brille con claridad. Imagina que ya no necesitas escudos ni camuflajes porque has aprendido que la mayor seguridad viene de estar plenamente presente. Es una transformación del alma que nos permite recuperar la magia de la conexión humana en su estado más puro. Se trata de entender que todos somos, en el fondo, un libro abierto esperando a alguien que tenga la paciencia y el deseo de leernos sin prejuicios. El milagro no es adivinar un nombre famoso en la mente de un extraño, sino lograr que ese extraño deje de serlo porque hemos decidido honrar su presencia con nuestra escucha. Al final, lo que queda es la calidez de saber que somos capaces de construir puentes sólidos donde antes solo había olvidos. Se trata de entender que la confianza en nosotros mismos y en los demás nace de esa fe inquebrantable en que lo que hacemos funciona cuando lo hacemos con el corazón puesto en ello. Al mirar de nuevo a la gente con la que te cruzas en la calle o en la oficina, quizás descubras que no necesitas leer sus mentes para conocer sus almas, porque todo lo que ellos son está escrito en la forma en que se mueven, en cómo cierran los ojos o en la alegría que desprenden cuando se sienten realmente reconocidos por ti. Es una invitación a ser el que escucha, el que repite y el que responde con la verdad, convirtiendo cada encuentro en una oportunidad para que la luz de la conciencia mutua ilumine un poco más nuestro camino compartido. Si hoy pudieras silenciar por un momento ese ruido interno que siempre te dice qué decir a continuación y te permitieras simplemente recibir el nombre y la esencia de la próxima persona que cruce tu camino, ¿qué nuevas historias empezarías a ver escritas en los rostros de quienes hasta ayer te parecían completos desconocidos?